como siempre, el fogonazo de luz de pasar de modo oscuro a modo claro. ¿Qué vamos a hacer hoy? El índice de la clase. Primero voy a dar unas cuantas noticias, como siempre. Luego vamos a hacer una introducción a la planificación agregada, para qué sirve, cuándo se usa, cuál es su contexto, qué usos tiene, este tipo de cosas. Y después vamos a ver, o vamos a empezar el tema de planes intuitivos. Que quede claro antes de que nadie me lo pregunte, sé que estáis pocos, pero después que nadie me venga, es que yo he llegado tarde, profe, contésteme. Bueno, he llegado tarde, es tu problema, no el mío. Esto no entra en la prueba, ¿de acuerdo? El material de la prueba es hasta la semana pasada. Por tanto, no os preocupéis, esto lo tengo que hacer porque vamos muy tarde, vamos un poco retrasado de temario, entonces la manera de... No puedo dedicarle mucho tiempo a la preparación de la prueba porque en teoría ya ha estado, ya habéis visto todo el tema y tengo que adelantar para la prueba 2 que no nos coja el toro también en la prueba 2, ¿vale? Por tanto, que quede claro que esto es tema 3, no prueba. Vale, vamos a las noticias. Como ha comentado Ignacio, la primera noticia importante es que esta semana las ayudantías vuelven a su horario original. Y tengo entendido que además la última vez no la dio Leo, sino que la dio el ayudante de Viña. Esta semana en teoría la tiene que dar Leo, la volverá a dar Leo. Volveremos al estándar. Y esa ayudantía sí que es de pronósticos. Es el tema que entra en la prueba. ¿Vale? Segundo, tenéis todas las notas online. He subido todo el material ya. Eso incluye el último control, todos los vídeos de la prueba, etc, etc, etc. Deberíais de tener el material suficiente para estudiar sin problemas. Tercero, tenéis una sección en webcursos que pone material prueba 1. Y voy a aprovechar esa sección, la explicación de la sección y un poco lo que va a pasar esta semana para que tengáis una idea de cómo va a ir la prueba y qué os podéis esperar de ella. Obviamente, el día de la prueba no lo voy a volver a explicar, porque en teoría ya lo he explicado ahora. ¿Cómo funciona la historia? Yo mañana, por la mañana, en algún momento de la mañana os voy a enviar un correo electrónico. Y en ese correo electrónico, básicamente el objetivo es verificar que podéis recibir correos electrónicos míos. También subir un mensaje a webcursos. Si recibís el correo electrónico, leéroslo, porque siempre está bien. Pero no tenéis que hacer nada. Solamente tenéis que hacer algo si recibís la noticia de webcursos y no el correo electrónico. ¿Por qué? Porque ese correo electrónico básicamente es una prueba que utilizo yo para verificar que os puedo enviar correos. Por motivos que nunca he entendido, pero que suceden, alguno de vuestros buzones de correos de la universidad interpreta mi dirección de correo electrónico de la universidad como spam. Alguno ha jugado a los filtros del spam y ha indicado que los mensajes de los profes son basura y no recibe el correo. En realidad lo recibe al buzón de spam y eso es un problema porque el día de la prueba, el sábado, recibiréis un correo idéntico. Entonces, si no habéis recibido el primer correo, lo más probable es que no recibáis el segundo. Por tanto, para evitar ese problema, que alguien el sábado todo preocupado me pida qué ha pasado con su correo electrónico o con su prueba, envío un correo el miércoles, si llega el del miércoles, el del sábado, lo lógico es que también llegue. ¿Sí?
Eso será el miércoles. Si cuando recibáis el mensaje de webcursos no habéis recibido el correo electrónico, enviadme un correo corriendo, porque quiere decir que tenéis un problema, porque el sábado no vais a poder tener prueba. Y eso hay que arreglarlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Y por eso hago la prueba, para evitar que el día de la prueba, o sea, hago el test para evitar que el día de la prueba haya un problema. Bueno. Después de eso, si os organizáis en un horario en que queráis que os haga una clase extra de preguntas y dudas y ejercicios, y sois lo suficientes para que no sean 4 personas, sino que sois 10, 12, y me enviáis un correo pidiéndome que lo haga, y la fecha o la hora que os iría bien, pues haré un Zoom para contestar dudas de ese tema, ya sea el miércoles, el jueves o el viernes. Tenéis que ser unos cuantos. El semestre pasado en Viña lo organizó el centro de alumnos. El centro de alumnos me pidió que lo hiciera y yo lo hice. ¿Vale? No tengo ningún problema en hacerlo. Lo único que os pido es que no sea cada uno individualmente. Si cada uno individualmente tiene dudas, yo os contestaré los correos electrónicos, pero hacer un Zoom me gustaría hacer uno general, una clase extra de contestar dudas y preguntas, pero lo tenéis que organizar vosotros, no lo voy a organizar yo. Y eso yo recomendaría que lo hicierais el jueves o el viernes. ¿De acuerdo? Después de eso viene el sábado. El sábado la prueba, el horario de la prueba, que no lo fijo yo, que lo fija la universidad, es el sábado 10 a las 10 horas. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que lo hagáis, que os conectéis antes, porque el correo electrónico yo lo envío como a las 9:45 para asegurarme que llega a todo el mundo a las 10. Pero al primero le llega a lo mejor a las 9:47 y al último a lo mejor a las 9:52. Y esos 10 minutos extra, pues son 10 minutos extra, sobre todo si sois de los tardones, de la gente que le cuesta hacer los ejercicios. ¿Vale? La prueba, Profe, ya expliqué su contenido, un segundo, Javier, ya expliqué su contenido la semana pasada y dura 1 hora 15 minutos. Dime, Javier. en ese correo viene el enunciado de la prueba con el Excel y todo. Un segundito que lo explico ahora. El correo incluye un PDF individual con vuestra prueba. Y es individual porque cada PDF es diferente. Yo tengo un generador de pruebas. Tengo una batería de preguntas y esa batería de preguntas selecciona un subconjunto de una forma pseudo aleatoria, o sea, no es azar puro, es un azar que intenta buscar ciertos patrones de lo que yo quiero preguntar. Monta un PDF, monta un archivo Excel y os lo envía por correo, lo hace todo el programa. También genera las pautas de corrección. Entonces, tu mensaje, tu correo electrónico de llegada es un correo electrónico en el cual hay una explicación de texto. Bien, estimado Javier, anexo a este mensaje encontrará usted su prueba, bla, 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 pum, 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 y encontrarás un attach, que es un punto PDF, que es vuestro correo vuestra prueba, y un attach, que es un punto .xls, que es un archivo de Excel en el cual hay el espacio que tú tienes para contestar. Ese espacio que tienes para contestar se parece más o menos, a este. Este es un caso concreto de alguien, de la prueba de alguien que yo he borrado. ¿De acuerdo? Entonces tiene un espacio para contestar las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un espacio para escribir su root y su nombre, un espacio donde están los datos de la pregunta 8, y en este caso hay 8A, 8B, 8C, 8D, 8E. ¿De acuerdo? Pero las tablas las vamos a tener que generar nosotros, ¿no? ¿Tú has visto el Excel, Javier, que acabo de enseñar? Sí, no, o sea, la tabla como que Fíjate no que hay un tenían... esto que pone datos pregunta 8. Hombre, obviamente no te los voy a enseñar ya, ¿no? Ah, ya, pero por eso en el fondo va a aparecer, por ejemplo, no sé, qué sé yo, los meses o los bimestres Va a aparecer y... lo que yo considere que tú no tienes que picar.
Ya, No vale. están todos los datos en el Excel, pero los pesados de pasar están en el Excel. Porque alguno de vosotros el semestre pasado se quejó que subir 5 números al Excel le costaba muchísimo. Entonces, me he tomado la precaución de que los números que yo crea que vale la pena que estén en el Excel, están ya en el Excel para que no los tengáis que subir vosotros. ¿De acuerdo? Cosa que, bueno, me voy a callar. Ya, Pero vale. ¿Y las fórmulas van a estar en el PDF? ya están en el PDF. Ya, vale. ¿Tú has abierto la página con los datos Sí, del... con la noticia. Vale, No pues me di ahí cuenta que están, la... ¿no? Sí. Que yo sepa, ya las he Entonces, subido. Dime. una última pregunta. Eh, lo que aparece en ese PDF, esas noticias, son exactamente lo mismo que aparecen en el link, porque vi por ahí que habían unas que tenían como unos videos, pero como era un pantallazo, eh, Obviamente el link es, bajarse la página web y ya está. ya, ya, pero en el link, esos videos pantallazos, ¿tenemos que verlos también? Tú tienes que mirar lo que consideres oportuno para poder contestar las preguntas. Puede ser Eh, que con el texto para ti sea suficiente y puede ser que tú creas que vale la pena pues, buscar un poco más que solamente esas noticias. Eso es una decisión tuya. Yo he ya, contestado solo con las noticias, pero claro, como ha comentado un compañero vuestro antes, no es justo utilizar mi métrica de tiempo para medir el tiempo que vais a tardar vosotros. Entonces yo de vosotros me prepararía las preguntas y no solamente me leería esas noticias, miraría todo el contexto y miraría qué es lo que me pueden preguntar. Pero eso soy yo. Entonces tú haz ya, lo que creas conveniente. Yo de ti, si para estudiar, miraría noticias cercanas, miraría información cercana, miraría todo lo que necesitara para asegurarme que tengo información completa. Pero eso no significa que tú lo tengas que hacer, significa que tú tienes que hacer lo que te dé la gana. Yo lo único que te digo es que como mínimo leas las noticias. Si no lees las noticias, tienes un problemón. Entonces, como ha habido ocasiones que alguno de vosotros se ha quejado de que no puede entrar en la noticia a posteriori, pues yo las tomé en PDF y las guardé. Las noticias, que es lo mínimo. Lo mínimo, vale. mínimo. Y ahí también ¿Sí? tenemos que leer los comentarios, todo. Yo no he leído los comentarios porque hay demasiado troll en Internet. Ah, ya, o sea, nos encargamos solo de leer. Pero tú haz de nuevo. A lo mejor resulta que algún comentario a ti te interesa y te da información que tú de forma independiente no hubieras alcanzado. Por tanto, Ya, te o sea que remito a la respuesta anterior. lo pregunto porque en el pantallazo también aparecen varios comentarios, Porque entonces yo lo por que eso. hice fue imprimir pantalla, bueno, imprimir noticia. Me fui aquí a Safari y hice exportar como PDF. Ya, vale, ¿Vale? Lo que no hice fue coger el archivo, editarlo, guardar las cosas, ¿no? Hice un exportar como PDF y entonces, ¿qué hace la noticia? Pues se lo queda todo. vale, ¿Sí? perfecto. Muy bien. Sí, Vamos ya puestos que estamos aquí, vamos a ver el material que tenéis aquí. ¿De acuerdo? El material de preparación de la prueba 1, como he dicho, lo tenéis que leer. Sé que muchos lo vais a hacer, pero no todos. Los que no se lo lean, que no se quejen de que el tiempo es corto. Los que se lo lean, pues como le he dicho a Javier, las preguntas están centradas sobre eso. Entonces, cuanta más información hagas a priori, mejor para ti. Pero si no quieres, pues nadie te obliga, tú mismo. Es como ir a una prueba. ¿Alguien te obliga a estudiar para una prueba? No, tú estudias lo que crees conveniente. Pues aquí lo mismo. Yo te voy a enviar el texto y si te fijas, las preguntas cortas que expliqué cómo eran la semana pasada tienen sus agujeritos para contestar aquí. Por tanto, la respuesta a la pregunta 1 la tienes que poner aquí, la respuesta a la pregunta 5 la tienes que poner aquí. Cuando llegue la hora, tienes que subir el archivo Excel. Y tienes que subir el archivo Excel a Turnitin, este enlace de aquí. ¿Vale? Este enlace de aquí, el de Turnitin. ¿Qué pasa?
que alguno de vosotros se ha quejado en algún momento que Webcursos se satura a ciertas horas. En mis cursos nunca ha pasado. Pero bueno, como puede pasar, y no quiero que nadie diga que la culpa es de Webcursos, hay un método de backup. Si entras en Webcursos y te da problemas, puedes subir aquí a un enlace de backup que tenéis aquí, espacio para entrega backup de la prueba 1, que es un Google Forms. Y voy a entender que el Google Forms no se va a quedar saturado por sobrecarga de 180 alumnos. ¿Sí? El hecho de subir el archivo a Google Forms no quita que lo tengáis que subir también a Turnitin. O sea, es obligatorio. Turnitin es obligatorio. Si alguno de vosotros solamente sube el archivo a Google Forms, no se le va a evaluar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de subir el archivo a Google Forms? Pues llegan las 11:10, uno ha acabado, intenta subir el archivo a Google Forms, a Turnitin falla, lo sube a Google Forms y después sigue intentando subir a Turnitin y consigue subir el archivo a las 11:40, que es muy tarde comparado con la hora de fin de clase de la prueba. Entonces, cuando yo registro que esa persona ha entregado muy tarde, 25 minutos tarde, me voy a Google Forms y verifico que sí, que él subió a las 11:10 y que el problema de 11:10 a 11:45 se debe a la infraestructura informática. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de subir el archivo a la página de backup. Obviamente abro los dos archivos para ver que son el mismo, porque siempre hay algún listo que cree que no lo voy a comprobar, y si son lo mismo bien, y si no, pues no está bien. ¿Vale? Y eso sería. Profe, una última pregunta. Dime, Javier. O sea, yo me leí las instrucciones de la prueba y decía que, por ejemplo, para los cálculos había que como que explicar el procedimiento y todo, o algo así, Sí, entendí. si tú haces el sordo, que es que me pones una hoja sin ningún texto explicando qué cálculos has hecho, pues yo te puntuaré menos. Ya, o sea, sea, no basta solo con no porque rellenar las tablas como lo sabemos hacer, es sino que que no va a ver, si tú esperas que la hoja sea tabular, si tú te esperas que yo te dé una hoja tabular donde tú sustituyas números y pongas cálculos, estás equivocado. La hoja que te voy a dar está blanca. Blanca. O sea, aquí en la pregunta, datos pregunta 8 de aquí de la derecha, aquí sé que hay números. Pero esta hoja es tal cual la vas a recibir. No va a haber nada. Entonces, hay una inmensidad de números, ¿sabes? Ahí puedes poner muchas cosas. Pues tienes que explicar qué has puesto para que yo pueda entender lo que has hecho, porque cada uno pues piensa como toca. ¿Sí? Así que cada uno tiene que mirar la respuesta, su respuesta, y explicar su respuesta. ¿Sí? No me sirve con que pongáis solamente números, quiero la explicación. Entonces, en una casilla dices, yo aquí he cogido y he multiplicado este valor que es no sé qué por este valor que es no sé cuánto y esto me da no sé qué. O esto es un alisado exponencial triple, he utilizado la fórmula de alisado de tal a tal, de la casilla tal a la casilla cual, y el resultado final son estas casillas. ¿Sí? vale. Pero en ningún momento te vas a encontrar una información tabulada donde tú tienes que introducir un número en una casilla y poner una fórmula en la otra. No, eso no os lo vais a encontrar. ¿De Ya. acuerdo? Porque no es así. Entonces, yo los datos que te voy a poner, te los voy a poner en RAW, te los voy a poner en formato tal cual, y después tú, pues, los ordenas, los recalculas, los retocas, los pones donde quieres, trabajas con ellos como te dé la gana. Pero no te Ya, vale. creas que va a ser simplemente, mira, me dan estos 5 valores y tengo el valor 1, el 2, el 3, el 4, el 5 aquí, y yo lo único que tengo que poner es la fórmula que hay en el Excel ahí, porque no es el caso. O sea, si esperas que eso sea la prueba, te vas a llevar una tremenda decepción. Porque no es verdad. Mírate los ejercicios de la prueba anterior y verás lo que te puedes esperar. Ya, o sea, por eso la forma de responder es más o menos la que La igual me hizo misma las que el pautas. año pasado, claro.
tendrás que hacer una pequeña explicación, más o menos como la que hay en la pauta, explicando el cálculo que has hecho. Fíjate que yo en las pautas no pongo 23. Y ya está, no pongo el número y me quedo tan feliz. Hay alguna pauta de hace unos años que hacían otros profesores que sí que hacían eso y eso entendían que era una pauta. Eso no es una pauta. Eso es un solucionario. ¿Más dudas? Gracias. De nada. Nada, a 11:15, porque es 1:15, fin. Se acabó. ¿Vale? Leeros las normas. Y esto es un consejo que os doy y os lo doy ahora porque Javier se ha preocupado de si tiene que explicar o no tiene que explicar, pero la que va a crear problemas, de verdad, es la norma que dice que tenéis que hacer solo los cálculos necesarios. ¿De acuerdo? Muchos de vosotros, y no me refiero a los 39 que tengo en clase ahora, los 38 que tengo en clase, me refiero a muchos alumnos de gestión de operaciones, van a ir con hojas preparadas y van a esperar que lo único que tienen que hacer es poner la hoja, hacer los cambios que toca y resolver el problema. Y poner los números y ya está. Y esa gente no va a contestar el problema, va a tener un 0. Y os lo digo de verdad, porque lo he hecho a propósito para que eso no sea posible. Porque eso no es aprender nada, eso es simplemente sustituir valores en un Excel. ¿Sí? Y para eso no necesitamos una carrera universitaria. Uy, perdón. Profe, una pregunta. ¿Es como ese control que no teníamos que hacer la media móvil entera, sino que solamente la parte que nos pedía? ¿A eso se refiere con cálculos que no están de más? Si yo, por ejemplo, te pido que hagas, no sé, un ejemplo típico, ¿vale? Y este es muy tonto porque la mayoría de vosotros sabríais eliminar las filas, pero uno de los Excels que corre calcula todos los errores. ¿Sí? Calcula el MAPE, calcula el MSE y calcula el MAT. Y entonces tiene una explicación que dice en texto, porque muchos de vosotros me habéis enviado la respuesta con la explicación, ni siquiera sustituyendo, ni siquiera eliminando el comentario del creador de la hoja, diciendo, elimine la que no toca, ¿vale? Y hay alguno de vosotros que me lo ha entregado todo sin eliminar esa casilla, y ha habido alguno de vosotros que ha eliminado esa casilla y ha dejado todo, y alguno de vosotros que ha eliminado todo lo que no tocaba y solamente ha dejado la casilla. ¿Sí? El caso típico que a mí me molesta es, por ejemplo, para el MAT y el MSE, en uno tienes que calcular el valor absoluto y en el otro tienes que calcular el cuadrado. Entonces, eso se calcula en columnas diferentes. Esa hoja de cálculo estandarizada las calcula en columnas diferentes. Entonces, si yo pregunto al MSE, lo que hace el alumno es tomar la columna del MAT y esconderla. Y deja la hoja tal cual. Entonces, ese ejercicio yo le pongo un 0. ¿Sí? Ya, sí, se entiende. Porque no ha hecho lo que toca. ¿De acuerdo? Otro caso muy divertido fue gente que lo que hace es calcular absolutamente todo. Todo. O sea, tienen una hoja que calcula alisado, simple, doble, triple, todo. Y después pone todos los resultados, todo, y cuando le pones un 0, se queja de que la solución que está en la pauta él la tiene en el Excel. Sí, la tiene en el Excel, pero ¿sabe hacer lo que está haciendo o se lo ha hecho el ordenador? Ya no otra persona, el ordenador. Bueno, pues no tiene explicación, 0. ¿De acuerdo? Eso es a lo que me voy. Y repito, la prueba está pensada para que la gente que lo único que sepa sea coger y pegar, se lo pase mal. Lo pase mal. ¿De acuerdo? Porque, entendedme, no es el objetivo del curso. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues a las 11:15, 11:10, 11:15, 11:20 se acaba la prueba. Empezad vuestro fin de semana. Recordad que hay fin de semana largo, así que el lunes vais a poder descansar.
Aquellos de vosotros que el que aún le caiga simpático, dejaré de caerles simpático porque el día de la prueba bueno, la gente se enfada más conmigo por motivos obvios, porque paso a ser el malo, porque intento mirar maneras de conseguir saber si entendéis lo que estáis haciendo o no. Y a lo largo del lunes os llegará un correo electrónico con la pauta de vuestra solución, de vuestro problema. Y es vuestra pauta, que es diferente a la pauta de cualquier otra persona, porque tenéis preguntas diferentes y cálculos diferentes y números diferentes. Y ya está. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Vale, pues lo dicho. Si no tenéis más preguntas sobre la prueba, me olvido de la prueba, ya no vamos a volver a hablar de la prueba hasta el viernes, Profe, ¿los sábado. errores de arrastre los van a contar 100% malos? Yo ya dije ayer que el tema o la semana pasada, que esta prueba no es una prueba binaria. Entonces, los errores de arrastre, si son errores de arrastre, pues quitarán algo, pero no mucho. Y repito, si son errores de arrastre. Porque me ha tocado corregir algunas pruebas en las cuales el alumno, y te remito al vídeo de la semana pasada para indicarte el caso concreto de las diferencias entre un error de arrastre y equivocarse en la pregunta A para que la pregunta B, C, D y E sean muy fáciles de resolver. Y eso no es un error de arrastre. Pero eso me ha pasado. Me ha pasado, o sea, a lo mejor porque llevo muchos años, pero me ha pasado. Entonces, no, la prueba no está pensada para que los errores de arrastre se transformen en un calvario. Es más, las preguntas, no, a ver, hay una continuidad, pero hay muchas que son independientes. Vale. Si te equivocas y el error se ve claro y es fácil de identificar y se entiende por qué has causado el error y no es un error que es una manipulación del ejercicio, pues es un error de arrastre. Entonces no tiene por qué restar puntos. Pero eso es una cosa que, de nuevo, la diferencia, lo que un alumno entiende y lo que un profesor entiende por un error de arrastre, a veces no es igual. Y recordad que yo soy el profesor, no vosotros. Yo soy el que marca la pauta, la vara de medir, no vosotros. Y lo digo por eso, porque muchos de vosotros tenéis una interpretación de lo que es un error de arrastre que no es correcta. Interpretáis que es un error de arrastre lo que os interesa. A alguno de vosotros. Y también hay que entenderlo, ¿eh? Estáis en una prueba y, bueno, vais a la revisión de examen y el no ya lo tienes, ¿no? Pues entonces pelea por lo que te mereces o por lo que crees merecerte. Más preguntas. No, pues venga, vamos al tema 3, vamos a la planificación agregada, vamos a ver lo que nos toca en el temario de de la prueba 2. Este es un tema nuevo y generalmente a mí me gusta introducirlo explicando un poquito qué es lo que estamos haciendo y después explicando mi primera experiencia visualizando planificación agregada que procede de mi familia, de mi papá. Si os pensáis en la pirámide de planificación, si miráis lo que en teoría estamos explicando en el proceso, fijaros que en una industria, en una empresa, en una firma, tenéis una parte que son decisiones que normalmente se llaman estratégicas en el largo plazo, que es lo que habéis estado viendo en el tema 1. Y después estas decisiones se van transformando pausadamente, poco a poco, bajo a bajo, paso a paso, en la práctica, ¿vale? Hasta llegar abajo del todo, que normalmente lo que tenemos es una cosa que se llama programación de operaciones. Que dice día a día lo que se tiene que hacer. Hoy a las 9 estoy empezando el tema de planificación agregada, a las 9:10 voy a poner a explicar un caso y a las 9:25 voy a empezar a explicar agregación de productos. ¿Sí? Según se baja por esta escala,
las cosas se vuelven más concretas. ¿De acuerdo? Y entre medio de estas escalas hay cosas como, por ejemplo, los pronósticos. ¿De acuerdo? Que siempre están más arriba del final, porque esos pronósticos se hacen pensando que se van a utilizar en niveles inferiores. Por tanto, por ejemplo, se puede hacer un pronóstico de ventas mensual y entonces lo vamos a tener por aquí, o se puede hacer un pronóstico de ventas anuales y se puede hacer por aquí. La planificación agregada, que es el tema que vamos a tratar nosotros hoy, está en esta parte, está por el medio. ¿Sí? Es lo que se entiende por una decisión táctica en el medio plazo. ¿De acuerdo? El ejemplo que yo acostumbro a poner para intentar explicar el fenómeno y la realidad de lo que sucede es un caso familiar. Mi papá es ingeniero y trabajaba de ingeniero en una empresa, bueno, era el responsable de distribución eléctrica en una zona muy cercana a Barcelona, colindante a Barcelona. Y una de las primeras memorias que yo tengo de alguien trabajando de ingeniero es mi papá trabajando en casa. Y una de las cosas que le tocaba hacer era eso, el plan agregado. ¿Cómo hacía este plan agregado? Bueno, pues el plan agregado básicamente era un resultado de varias cosas. Aproximadamente por octubre-noviembre, la dirección, la gerencia, la gente que estaba por encima de él a nivel estatal, le pedía que hiciera un plan de trabajo con presupuesto para las mejoras de la red de distribución. Y entonces, ¿qué hacía básicamente mi padre? Pues mi padre miraba mes a mes, enero, febrero, marzo, ya sea hasta diciembre. Miraba dos cosas. Miraba, por un lado, la carga de trabajo histórica, que en el caso de una red eléctrica significa reparación de averías, y esa reparación de averías está altamente asociada a las estaciones del año. En Cataluña, cerca de Barcelona, lo que acostumbra a suceder es que en las lluvias, que son en primavera y en otoño, son lluvias torrenciales, llueve de golpe y porrazo, llueve mucho de golpe y después para de golpe, y eso acostumbraba a dañar las instalaciones eléctricas, tiraba postes de la luz y demás. Por tanto, eso provoca cargas de trabajo extra. Después, en invierno, hay sobrecargas en la red y muchas redes se caen. Ahora el problema acostumbra a pasar también en los días más cálidos de verano. Todo eso era un histórico que mi padre sabía más o menos la carga de trabajo histórica de lo que había o de lo que iba a haber en esos días. Después tenía un segundo elemento de input, que era la capacidad de trabajo, que era un histórico de cuándo sus trabajadores tomaban vacaciones y de los días laborables que iba a haber. Por ejemplo, cuando caía la Semana Santa. Aquí la Semana Santa, el Viernes Santo, es el único día festivo de la Semana Santa. Ya la Semana Santa es casi una semana, 10 días que el mundo para. Entonces, tenía que ver dónde iba a estar para ver la carga laboral que había. Y después hacía un tercero, que era las inversiones prioritarias. Que intentaba asociar con esto para marcar una carga de trabajo agregada. Entonces, los meses en que normalmente no había una carga esperada de trabajo muy alta, pues programaba alguna de esta mejora de la red, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la capacidad, ¿sí? Fijaros que todo lo que estamos haciendo en este punto es determinar más o menos, con una antelación, cómo voy a organizar mi trabajo, ¿sí? Es una herramienta, la planificación agregada es una herramienta para determinar el trabajo que vais a realizar
antes de que sea necesario. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque resulta que debido a Profe, diversos efectos... ¿puede decir de nuevo lo de antes de que la planificación agregada es una herramienta para? Ahora lo vas a ver porque te lo voy a dar con otro, te lo voy a volver a explicar con otras palabras Ya, para que perfecto. te quede más claro. Resulta que en realidad una industria, si quieres verlo de una manera muy simple, una industria básicamente lo que intenta es hacer un matching, un emparejado de sus capacidades de trabajo con su demanda. ¿Sí? Esas son las diferencias que hay, ¿no? Tú tienes una capacidad de trabajo, que en el caso de mi papá era la cantidad de horas hombre que tenía para hacer operaciones en la red, y después tenía una demanda, que eran las fallas, las instalaciones, no sé qué. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista de pronósticos, imaginaros una serie que fuera un alisado simple. O sea, una serie que tuviera únicamente nivel. Pues en el caso de que tuviera únicamente nivel, la demanda de mi cliente es estable. ¿Cierto? Lo único que tiene es nivel. Varía un poco, pero lo único que tiene es nivel. Entonces, como la demanda del cliente es estable, la mejor manera de dar respuesta a eso es utilizando una capacidad estable. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos un caso en el cual tuviéramos alisado triple. Y en el alisado triple, la característica principal es que tenemos estacionalidad. Claro, pues si tenemos estacionalidad, fijaros que la demanda, que es lo que está pintado en rojo, varía a lo largo del tiempo. Y ahora, ¿cómo hacemos frente a esa variación de demanda? ¿Cómo mi empresa iguala esa variación de demanda con su capacidad de trabajo? Pues hay varias alternativas. Hay la alternativa número 1, que es hacer esto. Hay la alternativa número 2, que es hacer esto. Y fijaros que cuando estoy por encima, pues lo que hago es almacenar para cubrir cuando estoy por debajo. ¿Sí? Y hay una opción 3, que es achatar la curva roja. Es en vez de cambiar mi variedad, variar su curva roja. ¿De acuerdo? Traducido en el fondo, la planificación agregada es una herramienta a priori que se hace con antelación para igualar capacidad y demanda, para sincronizar lo que me pide mi cliente y lo que yo le puedo ofrecer. ¿Sí? Y esa herramienta, eso se puede hacer de varias maneras. Estrategias de sincronización. Hay estrategias reactivas, que son las que voy a tratar yo principalmente, y hay estrategias proactivas. Las estrategias proactivas, la estrategia proactiva básica consiste en modificar la demanda. ¿Sí? ¿Qué es modificar la demanda? Bueno, ¿Hacer pues, alguna oferta? ¿Algo así? exactamente, sí. Es básicamente lo que sucede en el Cyber Sunday o Cyber Monday y en el Black Friday. La demanda está muy cerca de Navidades, está muy centrada en Navidades porque la gente deja las compras para el último día y tú trasladas esa demanda, la bajas y la trasladas a antes. ¿Sí? Eso es lo que hace una política proactiva. Tú das un descuento para adelantar la compra del cliente, lo cual te permite bajar la demanda en el pic y aplanar la curva. ¿Sí? Porque todo el mundo estará de acuerdo conmigo que el hecho de tener una demanda muy variable no es bueno para una empresa.
Una empresa lo que le gustaría es tener la misma demanda continua a lo largo del tiempo, porque entonces él puede programarse y trabajar con el caso simple. Tiene siempre la misma plantilla, trabaja de la misma manera, hace todo de la misma manera, y eso parece la opción recomendable. ¿Vale? En el caso que tenga variabilidad, una manera de intentar corregir esa variabilidad y evitarla es actuar directamente sobre la demanda. Pero esto es más un curso de marketing, no es un curso de operaciones. Y por tanto, como nosotros generalmente estamos en operaciones, porque es el curso de operaciones, me voy a centrar en reactivas, en las técnicas reactivas. Existen técnicas proactivas y en el curso solamente vamos a ver algo de técnicas proactivas al final del todo. Al final del todo del curso hay un tema en el cual vamos a hablar de eso. Pero yo me voy a centrar en las reactivas. En las reactivas, lo que uno tiene son tres grandes alternativas. Alternativa número 1 es producir con anterioridad. Es cambiar la masa de trabajadores. Cambiar la capacidad de trabajo. Traducido. Bueno, pues si tengo peaks y lows de demanda, pues contrato y despido gente. O hago horas extra, o tengo trabajadores a media jornada. Vale. Esa técnica es válida en general, pero tiene limitaciones legales. Y tiene limitaciones no visibles a priori que la hacen también no muy aconsejable. Imaginaros estar en una empresa que un día tiene 3 trabajadores, el día siguiente tiene 30, el siguiente tiene 20, el siguiente tiene 5, después tiene 25. Eso es un caos. A efectos prácticos, esa empresa es ingobernable, aparte del mal cuerpo que te queda estar en un sitio en que sabes que mañana puede ser que te digan que no tienes que venir. Y hay sectores en que eso es imposible. Por ejemplo, en la academia. Contratar a un profesor no es una tarea fácil, es difícil. Así que ir contratando y despidiendo académicos es complejo. Por tanto, cambiar la capacidad de trabajo del sistema es práctico y funciona en ciertos casos. ¿Qué casos? Pues todo aquello que no tenga mucho valor. ¿Sí? Hay sitios en que es obligatorio. O sea, por ejemplo, en el turismo, pues en verano tienes que tener más gente contratada y eso es un hecho y no hay ninguna otra alternativa porque el cliente no se va a esperar 3 meses a irse de vacaciones ni va a venir 4 meses antes, más allá de que le ofrezcas, pues eso, modificar la demanda a base de descuentos. Pero en general, la técnica A, que es la primera que a uno se le viene a la cabeza, tiene muchas limitaciones, tiene limitaciones severas y hace que no sea recomendable. Muy bien. Técnica B. La técnica B es trabajar antes y almacenar. O sea, adelantarse a la demanda. Y este es el método que utilizan la mayoría de empresas de productos de primer consumo, de consumo de primera necesidad, para hacer frente a la aleatoriedad, a las variaciones de demanda. Por ejemplo, los refrescos, a pesar de que se consumen a lo largo de todo el año, tienen pics de consumo en verano. Por tanto, la empresa lo que hace es acumular producto para que llegue verano y esté allí disponible. ¿Sí? Chile, las épocas de mayor ventas de alcohol es septiembre y diciembre. Bueno, pues las empresas que saben eso almacenan alcohol, el alcohol tiene la ventaja de que no caduca, entre comillas, para cubrir esa demanda cuando vaya a llegar, cuando se vuelva crítica. ¿De acuerdo? Y esa estrategia es la estrategia habitual en el consumo, en productos de consumo. Almaceno para tener en el momento. Hay casos que no, por ejemplo, el pan no se puede almacenar en parte, pero no se puede almacenar todo.
Nicolás ha dicho, profe, en el caso B de estrategias reactivas, ¿no sería un problema al final la demanda no era la que se esperaba producir? Claro, pero eso también es un problema cuando modificas la demanda ofreciendo un descuento o cuando cambias la capacidad productiva. Ese pequeño problema que tú estás teniendo lo vamos a intentar resolver de otra manera. Vamos a intentar crearnos un margen de seguridad. Generalmente, si tu empresa vende menos de lo que tocaba e inventarías de más, lo que haces es bajar la producción y ya está. No es terrible. El problema es que fuera continuo, pero si tu empresa, si tú habías pronosticado vender de más de lo que realmente has vendido, si tu plan de producción era demasiado optimista, el problema no es estocar, el problema es el que te ha dicho que tenías que producir de más, ¿no? Tendrías que haber sido más eficiente detectando tu demanda, ¿cierto? Profe, una pregunta, cuando habla de Dime, cambiar la capacidad Javier. de trabajo, ¿se refiere como a aumentarla o disminuirla acorde a cómo está Claro, la demanda? quiere decir contratar gente, despedir gente, hacer horas extras. Eso es cambiar la capacidad de trabajo. Fíjate que en el Claro, pero fondo lo que tú dices es lo que tú tienes, que es tu habilidad para hacer producto, y lo que te piden, que es la demanda. Entonces, si la demanda se desajusta, es diferente a tu capacidad de hacer las cosas, lo que puedes hacer es adaptar esto o intentar modificar esto. o sea, claro, Un por eso, segundito, pero Alejandro. ese Dime, cambio Javier. de la capacidad de trabajo es acorde a la variación de la misma demanda, ¿o no? Debería, Responde a eso. claro. Ya, vale. Lo que pasa es que tú no... Estos son estrategias separadas, pero en realidad tú puedes utilizar mezclas de las 3 o mezclas de las 4 porque me falta una. Con la estrategia B depende de qué cosa venda, ¿no? Sí, claro, y con la A también, porque no es lo mismo vender computadores a alcohol, ya que la tecnología cambia muy rápido y queda obsoleta, sí, claro. Pero, por ejemplo, tú no puedes cambiar la capacidad de trabajo de una universidad así. Hay una legislación que dice que una vez contratas a un profesor, el profesor tiene que estar contratado durante todo el año, por ejemplo. Y un profesor no es una cosa que tú puedas ir a hacer un anuncio en 1000 anuncios y que se presenten 40 personas. A lo mejor para otras áreas sí, pero para ingeniería industrial te aseguro que el número de concursos que han quedado vacíos o que solo se han presentado gente que no cumplía el perfil asusta. Por tanto, no es fácil despedir trabajadores. Y si estás en Europa, que las normativas de trabajo y las leyes del trabajo son más duras que aquí, no puedes despedir libremente. Por tanto, en la estrategia que tú pones, sí, tienes razón, trabajar antes y almacenar es un adelantarse a la demanda y puede ser un peligro en algunas industrias, pero por ponerte un caso de alguien que hace eso, Apple hace eso. ¿Por qué? Pues porque sus celulares se generan y se mantienen estables durante mucho tiempo. Entonces empieza a producirlos meses antes de empezar a venderlos. Y Sony y Microsoft llevan técnicamente meses haciendo Xboxes y PlayStation 5 para dejar en cajas porque saben que van a tener una demanda muy alta cuando las saquen. ¿Sí? Y Nintendo sabe que la mayoría de sus consolas se venden en invierno, en Navidades, y por tanto ha estado almacenando consolas para que la campaña de Navidades no tenga quiebre de stock. Por tanto, sí, es verdad lo que tú dices, depende del producto, pero no es una estrategia completamente descabellada, depende. ¿Sí? Muy bien. También tienes la tercera estrategia, que es la de decirle al cliente que espere. Trabajar después y entregar tarde. Y eso muchos de vosotros lo debéis de estar viviendo ahora mismo en vuestra vida cotidiana. Vais a pedir un producto por internet y la persona os dice que debido a la situación del COVID-19 el plazo de entrega va a ser 2 semanas superior. Bueno, eso es que la entrega se realiza después. ¿De acuerdo? Y como tú no tienes una alternativa, pues te fastidias y aceptas eso porque es lo mejor que puedes.
La gracia o la desventaja de servir después, de hacer que el cliente espere por el producto, está asociada a tu fuerza como vendedor con tu producto respecto al cliente. Si el cliente puede optar por otra opción que le parece idéntica, pues no esperará. Pero si el cliente no le queda más remedio que si quiere ese producto, comprar ese producto y solo ese producto, pues esperará. ¿Vale? El ejemplo típico es al principio de los Apples, que la gente esperaba, y algunos autos que la gente espera meses en una cola o en una lista de espera para recibir un Tesla. Bueno, ¿por qué? Pues porque es un Tesla y en teoría es el único que hay y la gente está dispuesta a esperarse. Por tanto, la manera que tú tienes de regularizar tu demanda es decir, oye, pues te esperas para el futuro y yo sigo trabajando a mi ritmo constante. Porque en el fondo, y esto es muy importante, en un sistema, en cualquier tipo de sistema, una industria, una persona, etc., 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 idealmente hay que trabajar a un ritmo constante. O sea, tú no le puedes pedir a un trabajador que en marzo, que es temporada baja, atienda a 10 personas por hora y después en julio, que es temporada alta, atienda a 70 personas por hora. Porque lo más probable es que los 10 de marzo te los haga, pero los 70 de julio se vaya de la empresa o no lo haga bien o 1000 problemas. Y el motivo es porque el ser humano y todo sistema complejo se adapta mejor a unos ritmos continuos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todo el mundo le ha quedado claro? Nosotros vamos a optar por evaluar diferentes alternativas de esto, de técnicas reactivas. ¿Sí? Y una de las cosas que he estado comentando y que nadie me ha protestado, y por tanto entiendo y que ha quedado más o menos clara, es el hecho de que estamos planificando Profe, a futuro. Dime, ¿qué? ¿esas estrategias reactivas son como para cuando hay cambios en la demanda? Claro, pero es que tú los cambios en la demanda ya sabes que van a suceder. Por eso, si te fijas, estaba hablando de un alisado triple, de cuando sabes que hay estacionalidad. La demanda tiene Ya, cambios y tú ya sabes que tiene cambios. Entonces, ¿cómo reaccionas a ella? ya, Pongamos perfecto. tu caso. Tú tienes una demanda con una fuerte estacionalidad a tu fuerza de trabajo. Tú eres alumno y tienes cursos. Y generalmente la mayoría de la demanda está situada a final de curso, en los exámenes finales. ¿Cierto? Sí. Entonces, tú puedes hacer una política proactiva. ¿Y qué significaría para ti una política proactiva? Ir al profe y quejarte hasta que el profe se canse y te cambie la fecha de las pruebas para que sean como a ti te gustan. ¿De acuerdo? Sí. Generalmente la opción que tomáis la mayoría de vosotros es la reactiva A. Cuando hay una prueba, estudio. Cuando hay un examen, estudio mucho. Y por tanto, si no hay nada, las primeras semanas del año, del semestre, pues no hacéis casi nada, no tenéis capacidad productiva y os adaptáis subiendo vuestra capacidad productiva. ¿Sí? La que siempre os dicen los profes que tenéis que hacer es B. Yo ya hace mucho que intento dejar de decirlo, pero habrás oído a más de un profe diciendo lo que tendrías que haber hecho es empezar a estudiar la primera semana, todas las semanas un poquito, así cuando llegue el final ya has estudiado, no tienes que hacer un... Eso es B. Obviamente que tú no lo hagas de forma personal no implica que una industria no lo tenga que hacer. Una industria, como se mueve dinero y mucha gente, pues es más factible que haga las cosas pues bien, ¿vale? Y después tienes la opción C, que en las clases no está bien vista, en la universidad no está bien vista, pero seguro que más de uno lo habéis hecho. Tiene una fecha de entrega el martes a las 6 de la tarde y él entrega el miércoles a las 9 de la mañana. Has retrasado la entrega. El profe generalmente te va a aplicar una penalización. ¿Qué es esa penalización? Pues que generalmente
Si tú tienes un cliente y le dices que le vas a entregar un día tarde, puede ser que se vaya a otra empresa. Pero las estrategias que tú tienes son exactamente las mismas que tienes en tu vida normal, porque tenéis que pensar que esto es, las operaciones, una industria, no es física cuántica. Es algo que es habitual y normal y que se asocia a las cosas que vosotros estáis acostumbrados. Y tiene una traslación directa a lo que hay. ¿Sí? Igual que tiene una traslación directa este planificando a futuro. O sea, tú planificas qué vas a hacer este semestre, los días que te vas a ir de vacaciones, toda la historia, y lo haces pensando a futuro sin una conciencia clara de lo que va a pasar en diciembre, en noviembre, en enero. Por tanto, tú puedes tener una cierta idea de cuántas horas vas a tener que estudiar para los exámenes finales del curso, en agregado, pero muy difícilmente tendrás una idea clara de cuánto tienes que estudiar para un examen concreto. ¿Cierto? Por ejemplo, gestión de operaciones, hasta hace poquito no sabías si iba a haber examen final o iba a haber prueba 3. Por tanto, el planificando a futuro generalmente lleva a intentar planificar en agregados. Yo el ejemplo que pongo normalmente es una empresa que hace Twingos, que hace coches o smarts. Bueno, pues, ¿tú crees que necesitas saber o creéis que necesitas saber cuántos smart rosa va a hacer el año que viene? No, necesitas saber el agregado. Y el agregado es cuántos autos va a hacer el año que viene. Eso es lo que le interesa saber. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se va a preguntar y lo que tiene sentido para ella. Por tanto, como fase previa al trabajo de planificación, hay una fase de transformar todos los productos en un producto estandarizado, en un estándar. Y a partir de entonces toda la planificación se hace en este producto estándar. ¿De acuerdo? Y este producto estándar depende de la industria. Puede ser unidades, puede ser en horas hombre, puede ser en paquetes, puede ser en dólares. Es una métrica de la empresa. Seguro que habéis oído alguna vez en una noticia decir, este muelle es capaz de servir perdidos por 20 millones de dólares al mes. Vale, esa es la capacidad que tiene y el producto agregado que él mira es el valor en millones de dólares que tiene el paquete, las cosas que se mueven. ¿Sí? Generalmente, este cálculo implica calcular un promedio ponderado. Voy a poner dos ejemplos. El primero es un ejemplo en el cual lo que voy a transformar es, o voy a buscar, lo que sería el auto o el modelo promedio. ¿De acuerdo? Por tanto, una vez yo encuentre el auto promedio, ya me puedo olvidar de lo que hay a la izquierda, de los modelos. Solamente tengo que mirar, vale, puedo hacer 1.200 autos. ¿Cuánto trabajo me lleva cada auto? Pues un promedio. El 32% de los autos me llevan 4,2 horas hombre. El 21% de los autos me llevan 4,9 horas hombre. El 17% de los autos me lleva 5,1 horas hombre. El 14% de los autos me lleva 5,2 horas hombre. El 10% de los autos me lleva 5,4 horas hombre. Y el 6% de los autos me lleva 5,8 horas hombre. Por tanto, el auto promedio me lleva a eso.
Y a partir de entonces, como trabajo con autopromedio, si yo tengo bien calculado el mix de producción, ya me puedo olvidar de las diferencias entre los autos. Me da igual que que el Smart sea rosa, tenga un tapizado de Hello Kitty o una motorización o sea un coupé. Me da igual. Porque he eliminado, he simplificado el problema. Y el motivo de simplificación del problema es que, como estoy mirando a un año vista, no tiene sentido preocuparse de tantísimo detalle. ¿De acuerdo? Eso es una de las cosas que os vais a encontrar en algunos ejercicios y en la práctica, que tenéis una empresa que hace, yo qué sé, tiene 1.500 SKUs, 1.500 referencias y tú tienes que hacer un plan. Bueno, tú no puedes hacer un plan pensando en 1.500 referencias. Lo que vas a hacer es un producto promedio y ese es el que vas a analizar. ¿De acuerdo? Y entonces dices, bueno, pues puedo hacer 834.221 operaciones promedio. ¿De acuerdo? Y ese es el cálculo 1. Otro cálculo que en muchas ocasiones se pide es el mismo, pero se plantea de otra manera. Os dan unos meses, enero, febrero, marzo, o unos periodos de tiempo, y entonces os dicen, para el mes de enero tengo que hacer 3 productos y sus demandas son 100, 150, 200, 180, 100, 150, 300, 200, 200 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y ahora os dicen, el producto A requiere 2 unidades hora. Y estas unidades que he puesto aquí son el factor cuello de botella. Ahora hablaré de eso. El producto B requiere de 1 unidad hora y el producto C requiere de 5 unidades hora. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí tenéis 3 productos, en la práctica podríais tener muchísimos más. El resultado de juntar estos 3 productos significaría que para el mes de enero mi carga es 2 por 100 más 1 por 150 más 5 por 200. Y para el mes de febrero sería 2 por 180 más 1 por 100 más 5 por 150. Y así sucesivamente. ¿Sí? En el fondo, lo que estáis pensando es ¿cuánto me va a llevar a hacerlo todo? ¿Sí? Y estáis simplificando el problema de tener muchos productos, que podrían ser miles, a tener solamente uno, que es esto. ¿Vale? Esta agregación tiene que representar la forma de plantear el problema que tiene la industria. ¿Sí? Por tanto, por ejemplo, en el caso de una empresa naviera, pues seguramente lo miraría en pallets. Pero una industria pesquera a lo mejor lo miraría en toneladas. Y vosotros, el producto A, el producto B, el producto C sería gestión de operaciones, formulación y evaluación de proyectos, cualquier otro ramo que tengáis. Y el enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio sería tengo que dedicarle a hacer una prueba y tengo que hacer 2 trabajos. Y el siguiente mes tengo una prueba y no sé qué. Y ahora, ¿cuál es vuestro factor en el cual comprimiríais toda esa información para planificar, para decidir cuántas horas hay que estudiar cada mes o cada semana? Pues vuestra agregación seguramente sería en horas. Porque vosotros lo miráis las horas que vais a dedicar a un curso concreto. ¿Sí? Por tanto, el factor de agregación lo que haría sería reducir todo a una medida común. Si alguien se acuerda de cuando yo ponía el ejemplo de mi papá, ¿en qué lo estaba uniendo mi padre?
Pues toda la carga histórica la estaba transformando en horas y todas las inversiones las estaba transformando en las horas que le iban a llevar. Por tanto, él decía, yo tengo, yo qué sé, 2.470 horas de operario disponibles en el mes de marzo, no puedo trabajar más de 2.470 horas. Está claro que las averías no las puedo ni almacenar, no las puedo almacenar. Lo que puedo almacenar o lo que puedo adelantar la producción es de las inversiones. Eso sí que lo puedo hacer antes o después. Las averías, pues son averías, suceden cuando suceden y se hacen cuando hay que hacerlas. Dice Nicolás, profe, ¿qué es lo que dice? Un montón de cosas. Esta agregación tiene que representar la forma de plantear el ethics que tiene la industria. Sí. O sea, tú tienes que agregar la unidad en algo que tenga sentido para la industria. Por ejemplo, en el caso de los autos se utiliza el número de autos, pero es independiente si ese auto es un monovolumen, si es un deportivo, si es una van o si es un familiar. De alguna manera, el auto promedio representa una parte de deportivo, una parte de van, una parte de familiar y una parte de monovolumen o de todoterreno. ¿Por qué? Porque su industria, la industria, tiene como cuello de botella el número de autos que puede fabricar. En tu caso, son las horas, hombre. En el caso de una empresa que se dedica a hacer envíos, pues generalmente serán paquetes. Y ese paquete promedio, que puede tener Correos de Chile, y Correos, en el caso de Correos, ellos utilizan el paquete, utilizan como medida, utilizan la encomienda, que puede ser desde un paquete de AliExpress que pesa 3 kilos hasta una carta que pesa 2 gramos. Y eso es lo que ellos utilizan como medida. Y les ha creado, históricamente, y les ha creado problemas, porque esa medida era muy buena cuando había muy pocos paquetes grandes. Pero en el momento que hay muchos paquetes grandes, ahora se están planteando, por ejemplo, variar la métrica a kilos. Porque una carta no le representa un peso al cartero. O en entregas. Pero la que estaban utilizando hasta ahora eran encomiendas, número de paquetito, número de entregas realizadas. Fuera una caja grande o fuera un sobrecito. ¿Sí? ¿Por qué es importante tener esta métrica común? Bueno, porque ahora cuando empecemos a trabajar, vamos a trabajar sobre esa métrica común. Por cierto, id levantando la mano los que estáis, porque voy a hacer la foto ahora y después voy a empezar el descanso. Esta métrica común simplifica el problema. Nos vamos a olvidar de tener 80 millones de productos. Imaginad un sistema, una empresa como Falabella. La cantidad de cosas que tiene que tener Falabella en diferentes. Bueno, pues Falabella va a tener que unir todo eso de una manera que sea razonable y posiblemente el razonable que él tiene y como él mide las cosas es por ventas. Por tanto, lo va a mirar en dólares o en pesos chilenos. Y va a suponer que un trabajador promedio es capaz de trabajar en un mes el equivalente a una facturación de 80 millones de pesos o 20 millones de pesos. Y ese es su factor. ¿De acuerdo? Y cuando planifique, va a planificar respecto a ese factor. ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí, profe. Vale, perfecto. Vamos a hacer el descanso ahora. No sé qué ha pasado porque hay tan poca gente hoy en clase. Supongo que la prueba influye. Y bueno, ya empezáis a cansaros de verme también. ¿Profe? ¿Qué le voy a hacer? No he tomado la foto todavía, Alejandro, porque el mouse me ha protestado. Por tanto, todo el mundo que levante la mano y durante el descanso tomaré la foto. Dime, la persona que estaba hablando. Sí, Sí, el ejemplo que tenía la tablita con las partes A, B y C y los meses, sí. lo que estaba en medio era la demanda, ¿no? Claro, no, bueno, es el pronóstico.
Que ese es el otro el problema. programa. Los pronósticos agregados son más exactos que los pronósticos individuales. Pues tú dices, bueno, mi carga de trabajo del producto A, del producto B, del producto C para el año que viene es esto. Y ahora para planificar, lo que voy a hacer es decir, bueno, enero corresponde en promedio al equivalente a esta carga de trabajo. Febrero corresponde en equivalente a esta carga de trabajo. Y yo voy a planificar pensando en esa carga de Ok. trabajo, en la del rojo. La del negro me voy a olvidar. ¿De acuerdo? Ya. ¿Sí? Muy bien. Carlos, Diego, Francisco, Nicolás, levantad la mano. El resto nos vemos en 20 minutos, ¿de acuerdo? A las 10 vuelvo a empezar. Profe, Dime. que estaba conversando con un grupo de sección que tenemos de gestión para Sí. organizar la clase como Sí. de consulta Sí, Gabriel. y quería Dime. preguntarle como qué tiempos tenía. Mira, yo el único Ideal día que no os nosotros- voy a atender, el único día que no os puedo atender es el viernes, a la 1, porque tengo una reunión. Pero el Ya, resto, vosotros escoged el horario que creáis que os conviene y yo voy a estar conectado. A ver, yo tengo muchos defectos. Yo no os voy a engañar que bueno, tengo un humor un poco rancio, parece que esté siempre de mal humor, etc, 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 etc. No es verdad, pero para vuestra forma de ver las cosas sí parece que estoy siempre enfadado. no, está bien. Bueno, lo sé porque a mucho le molesta. A ti puede ser que no, pero hay alguno que le molesta. A cambio de eso, yo estoy disponible 24/7 para vosotros. Ya, Entonces, como si el yo les horario decía al es grupo- aceptable, me enviáis un correo y me decís, profe, a tal hora puede ser, y excepto que sea una cosa sábado 4 de la mañana, No, claro. pues Tipo en la os diré tarde que sí. del viernes, como a las Sí, 7. un poco antes, por favor, que yo tengo hijos. Claro. Ya. O sea, es como a Yo- las 5. De 5 a 6:30 me parece bien. Ya, voy a verlo con el resto de la gente que comenta y le mando un correo hoy día, yo creo que en la tarde, más tarde. Sí, a las 7 no me hagáis a las 7 porque a esa hora están mis hijos cenando y yo ceno con mis hijos. Ya, perfecto. Entonces, Entiende. si es necesario y no tenéis ninguna otra hora, bueno, pues lo intentaré, pero No, pero se preferiría que entiende. me pusierais una hora bebé friendly, ¿vale? Ya, perfecto. Gracias. De nada. Y recordad, empezamos en 20 minutos, bueno, en 17 minutos. Hasta ahora.